Hola mi gente linda, ¿cómo están? Feliz día, espero que estén requete bien. Yo aquí quiero animarles a que me acompañen a hacer una limpieza express de lo que será el salón comedor, el baño y recogeremos un poco lo que es la cocina. Estoy aquí después de mucho tiempo, bueno, estuve 4 meses fuera del canal de vlogs, pero ya estamos aquí nuevamente para motivarnos juntas, para compartir juntas nuestros días de limpieza, nuestros días de vlogs y nada, yo voy a comenzar aquí limpiando lo que es la mesita del centro y estoy utilizando lo que es el multiusos de Mercadona. La verdad que me sirve para mucho lo que es este multiusos. Me gusta mucho para limpiar lo que son los cristales. La verdad que arranca el sucio de una y el brillo con que dejan los cristales, la verdad que me encanta. La bayetita que estoy usando es la bayetita del polvo de Mercadona. La bayeta de los cristales pues la tenía, estaba lavada y nada. Pero esta bayetita también la verdad que me he apañado bastante bien con ella para limpiar esta mesa del centro. Que al ser esta mesa del centro así de cristal no tienen ustedes una idea. Es que no me dura nada limpia. Es que no te dura nada porque en lo que tú estás pues a estar al centro pues pones la mano sin querer, vas a coger, pones algo de bebida. Bueno, en esta mesita del centro la verdad que no les miento, por lo menos 2 o 3 veces al día tengo que estar yo ahí limpiándola porque es que si no tiene las manos puestas y la verdad que estresa, a mí me estresa. Y bueno, aquí tengo lo que es el atrapapolvo, este plumero de Mercadona, que la verdad que si no lo han utilizado lo recomiendo muchísimo porque es muy bueno. Quita el polvo y no te levante el polvo. Y bueno, por ahí han podido ver, había un zapato de una de mis hijas, vienen del instituto y bueno, ya creo que esto pasa en muchas casas, puede pasar esto. Y aquí con el mismo pañito pues estoy quitando así un poquito el polvo, lo que es al sofá. No voy a pasar aspiradora hoy, la aspiradora la vamos a dejar para otro día a lo que es el sofá. Estos días como el clima ha cambiado tanto, pues no he tenido yo mucho abiertas lo que son las ventanas, por lo cual pues siempre se cuela el polvo, siempre se va colando lo que es el polvo. Y voy a coger esta nueva cesta que en el canal principal, si no se han pasado, si no han visto unas últimas compras que hice, pues por aquí les dejaré para que ustedes pasen a ver en la cajita de información. Les voy a dejar el enlace a este videito para que vean el videito de compras del canal principal donde me estuve cogiendo esta cesta. Mira qué grande es esta cesta. La verdad que cuando la pedí no esperaba yo que fuese tan grande. Pero si les digo un secreto, como siempre tengo cestas aquí en el salón, pues ya ven ustedes esta cesta. Mi gente, o sea, mis hijas y mi esposo no se han dado cuenta de que tenemos nueva cesta en el salón. O sea, no se han percatado de que es otra cesta, que es más grande y tal. Al principio puse así las mantitas, pero hacer la cesta tan grande, pues las mantitas, la verdad que al pasado unos minutos ya como que se me habían ido todas por dentro. Entonces no sé si esto lo van a ver o no lo van a ver, no me recuerdo. Tuve que sacar las mantitas nuevamente y poner la cesta y la cesta dentro de la otra cesta. Y ahora voy a pasar a el plumero, a todo aquí, al mueble de la televisión, que este mueble de la televisión creo que ya les he comentado en otros videitos anteriores que este mueble de la televisión yo lo tengo en la cabeza. Lo quiero cambiar. Lo que sucede que hace creo que hace un par de años atrás yo tenía otro mueble de televisión aquí. Y que solo era como la mesita, así, a ver si me entienden, así como una mesita larga de estas que venden aquí en IKEA.
Pero aquella mesa, pues de repente yo dije un día, no, que ya no la quiero, que la quiero cambiar y me compré este. Y entonces ahora ya no quiero este, sino que quiero uno de los que tenía antes. Pues, ¿qué les digo? Aquí en casa como que ya no me hacen caso. Me dicen que hay cosas que no las puedo estar cambiando cada 2 por 3. Pues eso, así que yo creo que voy a ser un poco cansina y hasta que los canse, pues entonces me van a hacer caso. Y mirad el plumero, toda la cantidad de polvo que ha cogido. Mira cómo ha habido polvo en este mueble. La verdad que tenía ahí un par de días de no limpiarlo y pues ha cogido polvo. Y ahora voy a pasar lo que es aspiradora. Pues la aspiradora no lo dejaré mucho, pues porque ya saben ustedes cómo se pasa la aspiradora y tal. Así que esto pues no tiene ni arte ni ciencia. Pero que sí, la aspiradora, esta sí que me gusta pasarla cada día, porque aunque pase escoba, porque yo soy de la vieja escuela y de vez en cuando me gusta pues pasar escoba, y después lo que es la aspiradora, pues la aspiradora te coge todo ese pelillo que no recogemos con lo que es la escoba. Entonces siempre voy pasando lo que es la aspiradora. La aspiradora la voy limpiando. La aspiradora la suelo limpiar yo creo que 2 veces a la semana. Voy quitándole los rodillos. El filtro sí que lo limpio después de cada aspirado. Eso sí que sí. Y bueno, y ahora voy a pasar a poner aquí lo que es las cositas que tengo aquí en el centro de la mesa. Tengo esta cadenita, los portavasos, la cestita esta que la estuve comprando días atrás en Primar, y voy a estar colocando esta plantita. Mira qué bella tengo esta plantita. Las hojas me encantan cómo están de brillantes, muy linda. Y ahora vamos a limpiar lo que es el comedor. Ya saben ustedes, las que han visto ya mis videitos de limpieza, que yo tengo, pues el salón y comedor pues están en el mismo sitio, que la separación, vamos, es nada. En los próximos días quiero cambiar aquí estas hojitas de eucalipto. Quiero darle como un poquito, poner otras flores. No voy a hacer cambios porque yo estoy más bien intentando poner todo en colores neutros. Y si viene la temporada de verano, pues añadir quizás una flor, un par de flores o algo así, pero sin salirme de lo que son los colores neutros. Aquí les estoy mostrando estas varillitas que en el videito del canal principal hicimos una colaboración con Ceni Ambiental. Pues el ambientador el difusor, pues lo he quitado, lo he guardado, pues para que la nariz no se me vaya acostumbrando a los mismos olores. Y por aquí voy a estar encendiendo una velita, que es igual, esta velita es de Ceni Ambiental y me encanta el aroma. Tiene un olor, chicas, espectacular. Es delicioso como huele. Y bueno, mientras voy haciendo la limpieza, pues la voy a ir colocando por aquí para que esta me vaya a mí, pues el olor, y ver la velita, la verdad que también relaja muchísimo. Y mirad donde aquí tengo lo que son las cerillas en este botecito, que lo estuve comprando en Chain. Yo me lo esperaba más grande, pero bueno, la verdad que para encender las velas, las cerillitas están súper bien. Aquí tengo lo que es, ay, se me ha ido el nombre de la plantita esta. Mira que estaba más alta y yo la corté. Y ahí va, porque ya estaba muy alta, ya muy alta como que no me gustaba mucho. Ahora voy a separar lo que es la mesa. La vez pasada alguien me decía que el mantel plástico ya no se utilizaba en las mesas, que eso era algo antiguo. Pero yo siempre suelo decir que para gustos colores, y cada quien en su casa pone o quita lo que mejor le venga, o lo que no le venga, pues lo quita y ya está, es que no pasa nada. Y la verdad que yo, pues mirad, al tener el mantel transparente, pues me evito de estar lavando el mantel cada 2 por 3, porque es que si no tuviese el mantel transparente,
pues el mantel que tengo ahí en la mesa, yo estaría lavándolo cada 2 por 3, porque es que si no se te mancha de salsa, que dejaste caer que granos de arroz, o sea, lo que sea, se te mancha. Y entonces tendría yo que estarlo lavando. Pues nada, yo voy así y mira, pues yo ya me acostumbré a verlo y yo lo miro bonito y aquí en casa lo miramos bonito y ya está. Si para alguna ocasión, para alguna reunión o algo que tengo lo tengo que quitar, pues lo quito y no pasa nada. Pero yo para el día a día, pues tengo así la mesa y lo único que voy incluyendo son los mantelitos individuales y ya está. Es que hay que facilitarnos la vida y no voy a estar yo lavando esto, pues qué te digo, día sí, día no, porque se va a manchar y aparte de que se va a manchar, día sí, día no, pues yo me voy a estar enojando porque me lo van a estar ensuciando, entonces pues no merece la pena, creo yo, ¿no? Así que para gustos colores. Y a la hora de comer, pues lo que le voy colocando son los mantelitos individuales, que por ejemplo yo estoy acostumbrada de toda la vida de comer en manteles individuales. O sea, si yo me pongo a la mesa así como está y traigo el plato de comida sin los manteles individuales, es que no me siento bien. Porque es que en mi casa, o sea, en la casa de mi madre, desde siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre hemos usado manteles individuales a la hora de comer. Entonces, hay cosas que tú te acostumbras desde que eres niño, que te acostumbras a ellas, pues yo a eso. Y ahora voy a pasar a lo que es aquí al sofá y voy a estar colocando los cojines. Pongo 2 en cada esquina, excepto en la esquina donde estoy colocando ahora estos otros cojines, que pongo el cojín de nudo, que a mí este cojín de nudo me gusta mucho, que creo que quizás para otoño cambie el cojín, puede ser que lo vayamos cambiando, pero son toquecitos los que les digo. Y esta cestita, mira, esta cestita me la estuve cogiendo en Chain, mira, me va de perlas para poner lo que son los mandos. Yo aquí solamente tengo los mandos. Mira dónde coloco la cestita, la coloco aquí y entonces en esta esquinita aquí están los mandos. Mando de la televisión, mando del altavoz y mando de todo lo que tú quieras, pero ahí está todo organizado. Ahora voy a pasar a vamos a pasar lo que es el trapeador por toda la sala. Ya hemos sacudido, ya hemos barrido. Mira, la verdad que cuando las cosas están ordenadas se va dando otro aire, y yo voy sintiendo ese otro aire ya aquí en el salón. No sé, siento paz, siento de todo, chicas. Cuando la casa está en orden, la verdad que nada más relajante es que cuando tú tengas o tener todo en orden, pues venirte al sofá y deleitarte. Aquí estoy pasando que se me escapó y no se los mostré. He puesto agua caliente, pero agua bien caliente, con unas gotitas de detergente de lavavajillas al cubo del mocho. Y he puesto unas gotitas de Pinesol. Eso es todo. Y con eso le estoy dando. Voy trapeando, voy pasando, voy por aquí, voy para allá, le voy dando bien. Y mira, la verdad que he sacado sucio, no lo voy a negar. El piso estaba, pues la verdad que yo creo que no, estaba sucio, estaba sucio. Pues hay días que tú le das más y hay días que tú le das menos, ¿no? Pues ahí, así que así pasa. Yo hay días que le doy más, hay días que le doy menos, hay días que estoy con toda la actitud de que quiero limpiar hasta el tejado y hay otros días de que no quiero limpiar, pero ni el plato en el que como. Es que así es, ¿no? No sé si a ustedes les suele pasar eso o no, pues dejármelo saber en comentarios. Y si estás hasta esta parte del video y no estás suscrita, pues te invito que te suscribas, que me dejes tu comentario y que compartas para que este canal de vlogs de Elis Vlogs pues siga creciendo cada día más. Somos poquitos, De momento estamos en 422 suscriptores. En el canal principal somos muchos más. Pero bueno, también entiendo que yo de este canal me había desaparecido.
Pero no, que lo hemos retomado y si no tenemos limpieza, tendremos blogs y vamos, aquí nos vamos a estar motivando, ya saben ustedes. Y el canal principal, pues siempre será de que vamos de tiendas y les muestro lo que son las compras. Pues nada, aquí ya hemos pasado lo que es la aspiradora, ahora estoy pasando lo que es el trapeador aquí en todo el pasillo, que no lo voy a grabar todo para no marearlas, porque ya sabemos de qué va cuando tú estás pasando el trapeador, pues sacando la mugre que está en el suelo, porque es que no hay más. Y ahora para verano que las ventanas estarán más abiertas, pues ya me dirán ustedes. Y ahora voy a pasar a lo que es la cocina. En la cocina voy a recoger, pues mira, vamos a estar recogiendo estos trastos limpios que ya estaban limpios desde la hora de la comida, ya están escurridos. Entonces ahora lo que voy a estar haciendo es voy a ir guardando pues poco a poco lo que son los vasos en su sitio, las tazas en su sitio, los tuppers en su sitio, bueno, todo en su sitio, ¿no? Todo va teniendo un sitio y un orden donde nosotros vamos a ir haciendo lo que es la cocina. Yo estaba diciendo el otro día, creo que con una de mis hijas, y yo le comentaba y le decía, es que si la cocina está limpia, si la cocina está recogida, si no tienes trastos por guardar, si no tienes trastos por lavar, tú sientes que el resto de la casa la tienes bien, pero puedes tener limpia el salón, puedes tener limpio el baño, pero si la cocina está con trastos por todos los sitios, eso a mí me genera estrés. Me genera estrés, no me da paz, estoy inquieta. Es más, yo creo que a veces hasta me produce enojo, me da enojo. Pero si la cocina está recogidita toda, es que eso da paz. Que también te voy a decir que en la cocina siempre puede haber una taza o un vaso donde se lavan los trastos, pero es normal. Lo que no es normal es que tengamos las cacerolas todo el día en el lavadero, que todo el día la estufa esté llena de grasa y que estén ahí los sartenes esperando que tú vuelvas a calentar la comida. Es que eso no es normal. Yo si después de la comida ya hemos comido y es algo de que no lo vamos a aprovechar, por ejemplo, a la hora de la cena, pues entonces vengo, lo pongo en un tupper y lo guardo y ya está. Pero no voy a dejar ahí yo los sartenes día tras día tras día esperando de que, qué sé yo, de que se vaya a comer esto para la cena o se vaya a comer esto para el desayuno. La verdad que no, yo voy limpiando eso, lo voy limpiando porque es que no me gusta. Tengo manías de loca, pero bueno, las manías ahí están. Y pues para locas y trastornadas como yo, pues están esas manías. Así que decirme si a ustedes les pasa lo mismo, si tienen la cocina como la tienen, ¿qué les parece esto? Y ahora voy a pasar a lo que es limpiar la estufa y voy a estar utilizando lo que es el Cif, que el Cif ya se los he comentado que no vale para mucho. Mira cómo está la estufa, La estufa está ahí llena de grasa, pues normal, después de que cocinas, pues la estufa se tiene que ensuciar. Pues ahora la voy a estar limpiando y vamos a quitarle toda esta mugre que pueda tener.
Y bueno, una vez que ya terminé de limpiar lo que es la estufa, voy aquí a limpiar lo que es esta parte de la esquinita donde voy teniendo lo que son los cucharones, el café, azúcar, sal, pues aquí también. Porque mi estufa está tan pegadita a, bueno, la encimera es tan ahí todo pequeño, todo reducido, que cuando haces algo que te está salpicando, pues todo se te llena de grasa, o sea, se llena de grasa una cosa, se llena de grasa la otra cosa. Y pues nada, entonces tengo que estar quitando. Y estos botecitos que les estoy mostrando aquí del aceite de oliva y el aceite de girasol, es que no los he rellenado porque los quiero cambiar. La vez pasada miré en el bazar que habían unos que me llamaron la atención. Y yo dije, bueno, me los voy a ir a comprar porque están también muy bien de precio. Y esa es la razón por la cual no los he llenado. O sea, por eso. Porque digo, al verlos vacíos, pues como que voy a decir, voy a ir a rellenarlos. Y nada, de aquí ven que por la parte de arriba, de aquí, de lo que es ahí por donde tengo esos cucharones, hay un pelín de grasa. Bueno, tengo que limpiar a fondo aquí la cocina y creo que esto lo vamos a estar haciendo la próxima semana. Porque el día que hago limpieza a fondo de la cocina, ese día, chicas, no cocino. Porque es que si no, no me da tiempo, no me da tiempo porque las cosas yo no las voy haciendo pues a la carrera, no voy haciendo las cosas deprisa, sino que voy haciéndolo pues como lo tengo que hacer. Y entonces el día que me toca meterme a fondo a la cocina, ese día pues no cocino. Compramos sardinas, buscamos qué hacer, pero bueno, algo ya hecho. Porque es que si no, no puedo estar limpiando y cocinando, pues yo no puedo, no puedo. Pues nada, así que aquí voy a terminar de darle el repasoncito a esto. Mira donde meto las cápsulas, está todo lleno de grasa, eso se me va llenando de grasa, es increíble, pero por lo mismo, porque tengo aquí todo pegadito, una cosa con otra cosa.
lavar todos los trastos y todo lo que teníamos aquí en la cocina, pues voy a limpiar lo que es el fregadero y lo voy a estar haciendo con el Cif. La verdad que el Cif me vale para mucho, chicas. Yo lo utilizo para limpiar la estufa, para limpiar el fregadero, para limpiar baños. O sea, es que si no te gusta tener el montón de botes de limpieza, pues mirad, con el Cif la verdad que te apañas muy bien. Y aquí el fregadero, en la parte aquí de atrás, donde, bueno, ya van a estar viendo que yo intento hacerle con el cepillito de dientes. Es porque esta cocina, chicas, es una cocina que yo creo que ya tiene como 50 años. Es una cocina bastante viejita. Y bueno, la verdad que ya necesita lo que es un cambio en esta parte de aquí. Miren, este es como un material, es una cinta que yo la estuve comprando pues para evitar que el agua se filtre más, ¿no? Porque es que ya le hemos hecho una serie de reparaciones, pero como ya está tan viejito lo que es aquí la encimera, pues las reparaciones te duran un par de días y luego otra vez. Ya está reforzado, bueno, no tienen ahí. Pero bueno, el piso es un piso de alquiler y pues uno tiene que hacer lo más que puede. Yo voy tratando ahí de cuidarlo, lo que voy, pues lo que voy haciendo, ¿no? Pero la verdad que es que se me hace un pelín difícil en ese sentido. Pero bueno, yo voy haciendo y voy intentando de que no caiga, de protegerlo, que es una cinta transparente y que no coja, que el agua no se vaya para lo que es la madera. Y este jabón de manos, que lo compré en Mercadona, chicas, que es reformulado, está súper bien, elimina los olores de las manos y la verdad que va de fábula. Y aparte me gusta cuando te lo pones en las manos, el espumita que hace y ese olor a cítrico que te deja, me encanta. Si no lo han utilizado, pues utilizarlo. Mira, yo aquí lo tengo, estoy queriendo comprar otra botellita para tener aquí, pues, en el mismo botecito lo que es tanto el de manos como el jabón de lavar los trastos. Pero, ¿cómo van las cosas? Las cosas del palacio van despacio. No todo se puede a la misma vez, aunque el bote solo me cueste, qué sé yo, menos de 3 euros. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco, poco a poco. Ya saben ustedes que no todo se puede de un solo, así que aquí ya vamos terminando lo que es el fregadero y terminando la cocina. Creo que me voy a ir ya a hacer lo que es el baño y sí, vamos a hacer lo que es el baño y estaríamos ya casi para terminar. Y estamos en el baño sin darnos cuenta. Bueno, aquí voy a poner lo que es el gel del baño, de color lila, que huele delicioso, a mí me encanta. Y cuando hago el baño, chicas, lo primero que hago es poner el gel aquí en el servicio, pongo el gel. Y por mientras voy haciendo el resto del baño. Le pongo también desinfectante de baños. Esto se lo voy poniendo. El desinfectante de baños sí les voy a decir que sí que lo voy usando pues durante el día. Pues de repente veo ahí algo que no me gustó, pues le pongo desinfectante y ese sí que lo voy usando. Aquí ya le había puesto lo que era el Cif, que no se lo... se me fue por alto decirles, pero ya tenía yo aquí colocadito lo que era el Cif aquí, ya está aquí. Les voy a decir que este vitré a mí más que nada me sirve para coger polvo, porque esto yo no lo uso. Y la verdad es eso, para coger polvo, porque para otra cosa es que esto no vale. Y claro, pues ya me gustaría a mí quitarlo, pero bueno, como les dije anteriormente, es un piso de alquiler y tenemos que pues dejar las cosas en su sitio, ¿no? No podemos estar tomando nosotras atribuciones que no nos corresponden.
Pues nada, así que voy aquí limpiándolo. Esta es una toallita que tengo para limpiar lo que es el vitre y lo que es el lavamanos, porque como ya les digo, el vitre no se utiliza más que para coger polvo. Y tengo otra toallita del mismo color, que es la otra toallita, la tengo atrás del servicio, y entonces yo así ya sé qué toallita corresponde para limpiar cada cosa. Así que aquí le voy dando también por la base, porque quieras o no, todo aquí coge polvo, chicas. Todo coge polvo. No entiendo yo por dónde se mete lo que es el polvo. Y este botecito que están viendo por allí es el atrapaolores. Aquí tengo el Cif, mira, ahora vamos a lavar el lavamanos y el Cif, lo que les digo, es que a mí me gusta y ese olor que deja es delicioso. Pues nada, vamos aquí a lavarlo. Tengo aquí también este estropajo para limpiar aquí todo lo que es el lavamanos. El lavamanos sí, esto es como el servicio, que hay que lavarlo todos los días. ¿Por qué? Porque aquí venimos a lavarnos las manos, nos lavamos los dientes y se va dejando ahí porquería, la verdad de las cosas. Y hay ocasiones que el lavamanos lo lavo por la mañana y en algún ratito de la tarde que vengo al baño y veo ahí que está un poco medio sucio, pues nada, cojo el estropajito, 2 minutitos, menos de 2 minutitos, y lo voy limpiando. Y así pues voy teniendo lo que es el baño limpio, porque también da placer venir al baño y que esté limpio, que esté pues el baño en condiciones, en las condiciones que debería de estar realmente. Es que eso da placer. Hay cosas que te dan placer, pues estas es una de las cosas que a mí me da placer. Y ya ahora por último lo que voy a hacer pues es limpiar lo que es el servicio. Así lo hago, chicas. Decirme cómo lo hacen ustedes, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Me gusta dejar el gel pues que esté allí trabajando, que se quede haciendo su labor y en esto. Así que aquí me pongo yo a lavar lo que es el baño. Ya sabes que si este videito te ha gustado, videíto de limpieza, pues te invito a que te suscribas aquí en el canal de Elis Vlogs. Vas a encontrar vlogs y videos de limpieza. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme para cada una de ustedes. Gracias por el apoyo que le están dando. Una vez más, disculparme por haberlas dejado abandonadas por aquí casi 4 meses sin subir contenido. Pero bueno, han pasado una serie de cosas y por las cuales yo no había podido subir contenido de limpieza. Y estamos en ello, chicas, intentando hacer las cosas de la mejor manera. Y la verdad que a mí los vlogs es algo que me gusta muchísimo. Por lo cual pues intentaré pues hacerlo más seguido aquí por este canal. Así que besitos, bendiciones, que papá Dios me las bendiga, que tengan un día exitoso en todo lo que estén haciendo y si es tu deseo, pues nos vemos el siguiente video.